Club de los Emprendedores. Alejandro Hurtado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Partimos un poquito. Parece que se está haciendo común esto de partir un poquito tarde. La- Chuta. ¿Qué pasó ahí? Cosas que pasan. Chuta. De reposo. Exacto. Oye, saludamos desde ya a la gente que se está conectando a través del Instagram, en el fanpage del Club de los Emprendedores. Los saludamos a todos y estamos en vivo y en directo con Legalmente. Y Alejandro, hoy día tienes una gran invitada, ¿cierto? No, no estamos saliendo con audio. Esperamos un poquito. No tenemos ese problema. Estamos de vuelta. Veamos si la gente nos escucha. Alejandro, por favor. Ahora sí. Le damos la bienvenida nuevamente. Creo que nos estaba escuchando. Pero estamos acá en un capítulo más de Legalmente. ¿Me escuchas, Alejandro? Ahí estamos reconectándonos. Ahora sí se escucha. A ver. ¿Me escucha, Alejandro? Alejandro, ¿me escuchas? Perfecto.
Vamos ahora, ¿me escuchan? Ahí está, en vivo. Alejandro, Sí, perfecto. Ahora sí, estamos saliendo. ya, bueno, después de algunos problemas técnicos que son habituales en los medios de comunicación, volvemos a lo que estábamos conversando. Oye, Efectivamente, digamos, démosle la bienvenida a la gente hablábamos, nuevamente, Alejandro. Si es que no nos sí, escucharon, les damos la bienvenida. Ya tenemos una gran invitada. Ahí conéctense, comenten. Y ahora sí estamos en vivo y en directo con excelente audio. qué bueno, Oscar. Sí, pues tenemos como invitada, como dije yo, a Tamara Bello, que es educadora, especialista en currículum, gestión de investigación, y como señalé, eso es parte de su currículum. La invitamos porque entendemos que la educación en Chile es una cuestión, y como en todas partes, relevante, sobre todo lo que ha ocurrido en el último periodo de tiempo, desde marzo a la fecha con pandemia, ha llevado a generar grandes cambios en esta materia. Y en ese sentido, Tamara nos ha propuesto un tema que a mí me llamó particularmente la atención y que dice relación fundamentalmente con la educación alternativa versus la educación tradicional. Y en ese sentido yo quisiera, Tamara, buenos días. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Que nos contaras, digamos, en qué consiste la educación alternativa para comenzar, digamos. Claro, mira, primero recapitulando lo que tú mencionas, Alejandro, que hoy día ha quedado en la palestra profundamente el tema de la educación y se ha visibilizado todas las debilidades de una u otra forma, producto de una crisis. Primero, el año pasado fue con la crisis social, ahora con la pandemia, y esta pandemia se ha extendido más de la cuenta. Esto ha provocado mucho caos y cosas que no considerábamos nosotros desde la educación, las familias desde sus casas y los niños, que también era un escenario nuevo para ellos. Entonces, hay ciertos puntos que me gustaría un poquito comentarles con respecto a ciertas problemáticas que se han ido visibilizando con respecto a la pandemia o a la educación en tiempos de pandemia. Primero, considerar que las familias, producto del confinamiento, les ha tocado, ¿cierto?, este año reencontrarse como familia 24/7. Desde los padres que han tenido que hacer teletrabajo, los niños que están 24/7 en las casas, el hermano, etcétera. Entonces, esto igual genera una reestructuración a nivel interno en las casas, porque la gente o las familias, ¿cierto?, tuvieron que aprender a convivir. Ese ya fue un tema muy complejo, la gente le costaba, porque uno evade, uno tiene sus tiempos, sus libertades, pero la pandemia nos quitó todas nuestras libertades, tanto a los niños en la primera infancia o a los niños en general, o a los padres y todos los que componen una familia. Entonces, como primer factor o elemento estresor, fue el tema que las familias no sabían, no tenían las herramientas curriculares para poder educar en casa. O sea, tuvieron que reaprender, porque de una u otra forma nos acomodaba la situación de delegar, ¿cierto?, la educación curricular a la escuela. Los niños pasan jornadas muy extensas en la escuela, en el sistema tradicional. Y esto igual provocó bastante grado de estrés, sumándole a eso que en casa las familias ya estaban, primero, con todos los temores asociados al área salud, preguntándose si tenían las capacidades del cuerpo, o sea, si se encontraban bien preparados para vivir una pandemia o un virus como el COVID, reordenar y replanificar la estructura familiar en todos sus ámbitos y además preocuparse de la escuela. Paralelamente a esto, estaban los docentes, que los docentes no tenían la cultura de trabajo virtual, tenían la cultura de trabajar, ¿cierto?, en aula directamente con el estudiante y fortalecer ciertos vínculos que hoy día se ha debido reaprender, o sea, aprender, ni siquiera reaprender, aprender a hacerlo. O sea, ya desde el uso de plataformas virtuales no tenían la cultura de eso. Y todo el estrés que provocaba, porque además los docentes se encuentran en sus casas con sus propias familias. Entonces, entre medio el niño que se cruza, o sea, muchos elementos estresores en tan poco tiempo. Y desde el Ministerio de Educación tuvieron que realizar la priorización curricular para determinar cuáles eran los objetivos curriculares más importantes que debían abordar
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, producto de esto, claro, empezaron a suceder cosas tanto en la escuela, en las universidades, porque este no es un problema solamente de escuelas, este es un problema que abarca a todos los actores del sistema educativo, desde sala cuna hasta educación superior. Entonces comenzaron un poco a replantearse la situación de qué hacer, cuáles eran los elementos fundamentales. Por ejemplo, familias completas, y no solo en Chile, también en el extranjero, familias completas que no tienen conexión a redes sociales, o tienen una única conexión o un único celular que tenían que utilizar o para estudiar o para trabajar. Entonces fueron muchos elementos estresores, y nosotros como sociedad tampoco tenemos mucha cultura de la regulación emocional, entonces impactó considerablemente a la familia completa el tema de la pandemia, en todos los ámbitos. Sí, es verdad eso, es verdad. De hecho, creo que todos van a recordar una imagen de las primeras que se vieron respecto a estos temas en noticias, en los noticiarios particularmente, fue esta chica que tenía que subir prácticamente al techo para poder conectarse y estar en clase porque tenía una muy mala señal o prácticamente no lo tenía. Y efectivamente, claro, como tú bien dices, a todos nos pasó, particularmente a mí también en el tema de la universidad. Yo contaba con los medios, afortunadamente, pero muchos de nuestros estudiantes no, se tuvieron que generar una serie de programas de beca, entregar, ¿no es cierto?, conectividad a muchos de ellos, capacitarlos en muchos casos también, porque lamentablemente no son muy tecnológicos muchos y por razones que son evidentes. No encontraron con esto como nosotros también muy de golpe. Ejemplo, yo llegué hasta el 20 de marzo en la universidad y de un día para otro nos tuvimos que hacer la idea que íbamos a tener que hacer las clases vía plataforma, y no fue fácil para ninguno, digamos. Tuvimos que aprender muchas cosas. Claro que ahora en la práctica ya las hacemos y fue una ganancia de todas maneras, pero claramente costó, porque obviamente no todos los estudiantes cuentan con los medios para poder tener un internet, para poder estar conectados. Como tú muy bien dices, claramente hay familias que se conforman de más de 4 personas, no sé, 3 de 4 están en la universidad o en el colegio, tienen que turnarse, es complejo, es muy caótico. Es muy complejo, es verdad, eso. Sí. De hecho, sin ir más lejos, hay un estudio bien reciente. Ahora, de una encuesta que se llama Estados Conectados, donde se encuestó a una comunidad o a una muestra de 3.500 personas, 3.488 personas, entre niños, padres, directivos, etcétera, y se visibilizaron varias situaciones producto de esto, y esto es bastante actualizado. Por ejemplo, hoy día, creo que en julio, no sé, no recuerdo la fecha, pero el 44% de los estudiantes, imagínate la cantidad, dice aprender, producto de las clases virtuales, aprender poco o nada desde las clases virtuales. Y claro, pues tiene mucho de justificación porque ha sido un aprendizaje para todos, desde el profesor, desde el todo se ha debido reestructurar. Y convengamos usted, colega, que el aprendizaje desde la experiencia es clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, querámoslo o no. La virtualidad nos adaptamos, nos hemos debido adaptar, ¿cierto? Y ha sido también parte de los procesos, y siento que también es perfecto porque eso nos saca un poquito de esa zona de confort, de la comodidad de decir ya. Nos hace aprender cosas que a lo mejor no considerábamos hasta hace un tiempo atrás. Pero la didáctica de la clase es completamente distinta. Por ejemplo, yo en mis clases, imagínate, ahora me toca hacer una clase de juego, enseñar juego, contenido, juego. Yo digo, ¿cómo lo voy a hacer si tengo que moverme? Yo soy de movimiento, me gusta desplazar, hacer actividades con los estudiantes, y es una temática nueva. Vamos a tener que jugar virtualmente. Claro. Y esto entonces, Tamara, para entrar un poco más en el tema, ¿qué es esto de la educación alternativa? ¿Cómo se le podría explicar a la gente hoy día en qué consiste la educación alternativa en términos simples? Ya, mira, de un tiempo a esta parte, estamos hablando de varios años atrás, pensemos unos 10 años, la gente de a poquito, por diferentes factores, la verdad,
empezó a buscar otro tipo de educación para sus hijos. Pero así como más empezó, porque esto viene desde antes con algunas escuelas. Sin embargo, la gente empezó a darse cuenta que sí existían otros métodos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en esta búsqueda, por diferentes factores, porque lamentablemente hay gente que desconoce que hay muchos niños que están fuera del sistema por factores de salud, que tienen enfermedades, que no pueden asistir a una sala de clase, niños que simplemente no se adaptan al sistema por diferentes elementos, y resulta que de una u otra forma estos son como los niños olvidados de la sociedad. Y es muy triste decirlo así, pero es una realidad que sucede, que a mí me ha tocado visibilizarla por muchos años. Por ejemplo, los niños del Sename, muchos niños del Sename que van a otro tipo de escuelas, y algunos simplemente no se adaptan. Entonces, estos niños que no se adaptan tienen opciones, o se preparan con examen libre a través de homeschool, o asisten a la educación alternativa. Entonces, la educación alternativa es un tipo de educación que tiene varios elementos. No todas las escuelas alternativas son iguales, trabajan todas con métodos distintos de enseñanza-aprendizaje, pero son tipos de educación mucho más amigables con el niño como un ser humano único e irrepetible. Como el ser humano único y irrepetible, como lo que somos todos. O sea, mira al niño con otra mirada. Partiendo de la base que se trabaja con grupos muy pequeños, hay muchos métodos que trabajan la cocrianza, entonces le enseñan al padre también a involucrarse de forma directa con la educación. O sea, el padre no deja al niño en la escuela y se olvida, sino que el padre se involucra, trabaja directamente. Aparte de eso, hay ciertos programas, ciertas planificaciones que no considera el sistema tradicional y que sí lo considera la educación alternativa, como por ejemplo trabajar la educación emocional. Trabajar, por ejemplo, en el niño, aprender a quietarse. Hoy día pensamos que normalizamos que el niño tiene que estar como todo el día corriendo, bla, 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 bla. No, el niño tiene que tener esos espacios de encuentro consigo mismo, esos espacios de quietud. O sea, entonces, en el fondo tú estás planteando derechamente que debería repensarse el currículum. O sea, por supuesto que sí. De la mirada tradicional que todos conocemos o que la mayoría conoce, digamos. Mira, si unificamos, ¿cierto?, todos los elementos del currículum tradicional y unificamos todos los elementos del sistema alternativo, nos damos cuenta que curricularmente, a ver, te cuento, el sistema alternativo trabaja con varios métodos, pero en estos métodos ellos consideran las 4 áreas del desarrollo humano. Y las 4 áreas del desarrollo humano es que el niño, en este caso vamos a hablar de los niños, el niño debemos como educadores, ¿cierto?, acompañarlos, guiarlos y potenciarle el área cognitiva, el área psicomotora, el área lingüística y el área socioemocional, ¿ya? El sistema tradicional chileno no tiene la cultura de potenciar el área socioemocional. Y hoy día lo vemos evidenciado, por ejemplo, en que tanto los niños como los adultos no hemos trabajado, no sabemos comunicarnos. No sabemos comunicarnos, el aumento en los últimos años de bullying es brutal, los casos de bullying, el maltrato. ¿Por qué? Porque no se trabaja, son tantos niños por sala que el docente lamentablemente no tiene la capacidad de contener al grupo completo, es muy difícil, y te lo digo desde la experiencia porque lo he trabajado en sala, es muy difícil. En cambio, si estás en un sistema amigable, alternativo, tienes la capacidad de sentarte con ellos, dialogar, ¿cierto? El currículum no es tan exigente en ciertos elementos, entonces te permite romper la rutina y decir, ya, me tengo que detener en los elementos fundamentales. Si estamos en un espacio, ¿cierto?, en una sala, donde los niños no logran, ¿cierto?, la convivencia adecuada, no podemos hacer ninguna clase va a ser efectiva. Como se dice por ahí, va a ser cumpleaños de mono, porque los niños se van a estar agrediendo, porque hay peleas, porque hay gritos, porque no hay etcétera, no hay un escucharse, etcétera. Entonces el sistema alternativo te enseña que hay que aprender a escucharnos, que hay que aprender a comunicarnos, que hay que aprender a mirarnos, que hay que aprender a veces tener momentos sí activos donde en el fondo soltamos toda nuestra energía humana que tenemos, ¿cierto? Pero hay momentos pasivos donde reflexionamos, repensamos cómo lo estamos haciendo. Y eso, Alejandro, se enseña desde la cuna. Se debería enseñar de la cuna. Porque nos permite, por ejemplo, detenernos cuando ocurren momentos de crisis
como lo que pasó con la pandemia. El sistema colapsó porque no tenía las herramientas emocionales, ¿cierto?, para detenerse y decir, ya, ¿cómo abordamos esta situación? Ahora, ¿tú crees, Tamara, que yo también creo, y yo creo que lo vamos a compartir, así como algo pude leer antes del programa, y claramente pareciera ser que la educación alternativa resulta ser bastante más eficaz que la tradicional, si lo miramos hoy día, después de una experiencia como la que hemos tenido por lo menos en el último tiempo en Chile, desde marzo a la fecha. Mira, entrega otras herramientas, quiero decir, quizás que son más efectivas, quizás, y que dejan probablemente más que la tradicional. Tengo esa sensación, digamos. Sí. Desde mi experiencia realizando un seguimiento en niños que pasaron por educación alternativa, porque yo, aparte de todo esto, también fui dueña de una escuela alternativa por 5 años, la traspasé al equipo que trabajaba conmigo, y me continué pero asesorando escuelas para que se abrieran más escuelas alternativas. Y eso también lo realizo como complemento. Y desde mi experiencia, realizando este seguimiento, porque claro, uno va en el proceso de diagnosticando, se planifica, ¿cierto?, se aplica, y después se evalúa, y después se hace, se evalúa y después se hace un seguimiento. En este seguimiento yo tengo niños que ya incluso han salido del colegio, que estuvieron en escuela tradicional, los conozco, me conecto directamente con ellos, todavía sociabilizo con ellos, y son niños que yo al realizar el seguimiento pude evidenciar, porque esto igual tiene que ser evidencia a largo plazo, pude evidenciar que estos niños primero, niños que salían del sistema alternativo, porque niños que ingresaban al sistema alternativo muy dañados, sobre todo emocionalmente, muy, muy dañados, volvían, después de estar en la escuela alternativa, volvían al sistema tradicional y tenían esa capacidad de empoderamiento. ¿A qué me refiero con esto? Tenían esa capacidad de decir no, porque siempre se trabaja eso, el no maltrato, no, tú no me maltratas, yo decido por mi cuerpo, yo decido porque lo que quiero elegir. Entonces es empoderarse como ser humano y decir, ya, esto sí lo quiero, esto sí lo acepto y esto no lo quiero. Eso cuesta hacerlo como sociedad. A nosotros como adultos que no tuvimos muchas opciones cuando pequeños, el tema de la educación emocional es un tema reciente, a nosotros en la vida adulta nos cuesta tomar decisiones y decir, esto sí, esto no, esto lo quiero, esto me acomoda, y aprender y tener la fortaleza de decir, no, esto no. ¿Me entiendes? Ya, ese es un primer punto. Los niños se adaptaron con mayor facilidad y además de eso terminaron siendo como los maestros de sus compañeros porque tenían otra base para trabajar el tema de la conciencia, sobre todo, la conciencia personal y la conciencia colectiva. De que si estamos vinculados en ciertos espacios, si nos relacionamos con los otros seres humanos, no podemos ser inconscientes al hacerlo, tenemos que ser conscientes de que cualquier decisión impacta al otro. Es un camino largo, todos cometemos errores. Cambios. Exacto, cambios de cultura, cambios de conciencia, cambios sociales, etcétera. Son muchos factores que inciden en el proceso. Entonces, y además cambios, sí. De eso, exacto. Otro punto importante que académicamente, bueno, nosotros, la mayoría de los sistemas alternativos trabajan con la teoría de la inteligencia múltiple. Entonces, no es solo un área que se trabaja en el niño. En el niño se le enseña no el pensamiento cotidiano, sino que se le enseña el pensamiento abstracto. Por ejemplo, a mí me tocaba, porque nosotros en la educación alternativa, el niño legalmente igual tiene que rendir sus exámenes, igual tenemos que pasar los contenidos mínimos del currículum para que ellos puedan validar sus estudios, porque si no estaríamos violando esta normativa legal que es el derecho fundamental a recibir educación, ¿cierto? Entonces, en este proceso, cuando tú trabajas de una forma distinta, tú puedes trabajar los mismos contenidos desde el currículum, pero los trabajas desde la experiencia. Entonces, por ejemplo, si tienes que trabajar lenguaje y están viendo como contenido la poesía, etcétera, tú puedes sacar al niño y que el niño observe. Entonces le haces trabajar otra conciencia, ¿cierto? A través de la observación o de la experiencia misma. Si lo sientas en un parque y le dices, ya, crea poesía. Trabajas que el niño, ¿cierto?, salga de esa zona de
de que está todo entregado a través de la guía, por ejemplo, sino que el trabajo o la experiencia didáctica, ¿cierto? La experiencia es vivencial, vas a ser completamente distinta. Entonces, claro, cuando tú me preguntabas delante que si el currículum tradicional chileno debería replantearse el modelo educativo que tiene, o etcétera, yo definitivamente digo sí. Y digo sí. ¿Cómo lo ven los demás especialistas en eso? ¿Hay diferencias todavía? Yo me imagino que sí. El temor al cambio, a lo mejor. La resistencia. O es claro, la resistencia de muchos docentes, porque eso también sucede, y no solo sucede a nivel escolar, sino que a nivel de educación superior y técnica. Por eso te lo preguntaba. Yo soy muy abierto a ese tipo de cambios, lo digo abiertamente, me gusta esa idea. Y de alguna manera uno trata de generar ese tipo de cambios dentro de las posibilidades que uno tiene, de acuerdo a lo que a las directrices, digamos, de la universidad en la que estamos cada uno, digamos, ¿no? Exacto. Pero, como tú dices, claro, bien, no pasando a llevar ni mucho menos, pero tratando de ir, de dar cuenta, digamos, de que los cambios se pueden llevar a cabo. A lo mejor no de un día para otro, pero porque tampoco serviría, tiene que ser paulatino. Sobre todo más cuando hemos estado en un proceso tradicional por siglos, porque ya ni siquiera por años. Entonces, sí. Claramente es como un poco lo que pasaba cuando yo les contaba a mis auditores con el tema del sistema procesal penal, que pasó de una escrituración y un sistema completamente distinto a lo que es hoy día, y todo tiene que ser transicional, porque si no queda la embarrada. Eso es lo que yo creo. Pero es necesario, yo creo que de todas maneras, y en ese sentido a mí me gusta la idea que tú planteas, me agrada mucho. Mira, Alejandro, yo coincido en muchos elementos contigo, y partiendo de la base que yo apoyo rotundamente a los profesores. Los profesores hoy día están de su bolsillito sacando para poder tener el internet. Me he encontrado con casos que de verdad te eriza la piel. O sea, y no es uno, son muchos. Todos, yo creo que la mayoría de los docentes cuando estudia pedagogía o cuando trabaja en aula con sus estudiantes, sea el que sea, el docente que sea, lo hace porque tiene una visión de cambio, una visión de transformación, porque quiere que la sociedad sea distinta, que no estén sucediendo las mismas cosas que suceden. Entonces, ¿cuál es el problema raíz? El problema raíz es que el currículum, ¿cierto?, tiene una cantidad excesiva de trabajo, de documento, de pérdida, de fuga de tiempo, de todo, y al docente no le permite realmente conectarse con la clase porque está tan ocupado llenando papeles que finalmente se pierden, ¿me entiendes? Si lo hiciéramos de forma más pragmática, más simple, el profe podría realizar su misma planificación, pero de forma mucho más simple. Pero ya desde la estructura hay un problema que no se soluciona en base a eso. Entonces los profesores están tan ocupados con exceso de trabajo. Yo creo que también desde ti lo has visto evidenciado, exceso de trabajo, de planificación, de bla, 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 que se pierde la esencia. Y la esencia misma es la conexión del estudiante con el maestro, y del maestro con el estudiante, y del aprendizaje recíproco, porque este es un aprendizaje recíproco. Yo, porque estoy en una sala de clase, no es que yo esté transmitiendo, todos aprendemos. Todos adquirimos nuevas herramientas y nuevos conocimientos. Entonces, en base a eso, con esto de la pandemia, los niños siguen en jornadas extensas de clase, jornadas que se pierden. La educación alternativa propone la idea de, ¿cierto?, reducir las horas. Si un niño no tiene que estar todo el día en una sala de clase, un niño no es un trabajador. De hecho, hasta los trabajadores hoy día con la pandemia han evidenciado que es mucho más cómodo, por ejemplo, estar en casa trabajando, a pesar de que en muchos elementos mucho más provoca más estrés. Igual, de cierta forma, uno dice, yo podría trabajar a lo mejor lo mismo que trabajo hasta las 6, 7 de la tarde, trabajarlo en la casa o trabajarlo, ir al trabajo media jornada. Lo mismo aplica con la educación. Los niños podrían conectarse con el proceso de enseñanza-aprendizaje como era antiguamente hasta las 2 de la tarde, no más. Entonces, claro, ahora viendo el tema de las jornadas completas, hace un tiempo atrás, y que salen muy tarde.
Más encima Imagínate, llegan a los hacer niños más 9 cosas a la horas dependientes casa, de no la- se desconectan, no se envía familiar Exacto. tampoco en muchos casos. Sí, sí, Eh, los niños, 9 horas es una jornada laboral, no es sano, el niño necesita jugar, necesita aburrirse, necesita pensar, necesita explorar, y estar en una escuela encerrado en una cajita no les permite eso, los priva de eso, ¿me no, sin entiendes? duda, Y sin los duda. profesores quieren hacer mucho, los profesores tú hablas con ellos y ellos quieren la disposición de querer hacer las cosas distintas. No sé, te voy a poner un ejemplo, y un ejemplo particular que me sucede a mí desde la maternidad. Tengo una hija en kinder. La tía es que hace una cantidad de cosas y el colegio no se las pide. Por ejemplo, para el Día del Niño ya se preocupó de la bolsita para los niños, el mensajito bonito, etc. Entonces, ahí se demuestra con todos esos detallitos que hay mucho amor detrás de la educación. Hay muchas No, ganas de sin querer hacer duda. cosas Sí, distintas. sí, la El educación, sistema, en el como fondo, siempre yo he dicho, y lo digo, bueno, desde el punto de vista escolar, eso yo creo que no se discute preescolar tampoco, pero en el caso, por ejemplo, de lo que yo les planteaba o les planteo a mis estudiantes, hemos conversado más de alguna oportunidad, en el caso mío particularmente, la academia, en la universidad, etcétera, claramente, digamos, yo soy de los que piensan o sea, a ojos cerrados, que esto tiene que tomarse como una primera prioridad, no como un segundo oficio, los que no tenemos, ¿no es cierto?, el título de docente a nivel universidad, porque es súper relevante, o sea, de alguna u otra forma, más allá de los conocimientos que uno les entrega, estamos formando profesionales o técnicos en ese ámbito, y eso implica un montón de cuestiones más que yo creo que se van a ver mejor expresadas desde el punto de vista de aquel que tiene vocación versus aquel que hace clases porque es una opción más de trabajo. Yo creo que claro, claro. yo lo siento así al menos. Mira, como ocurre, por ejemplo, en Finlandia. En Finlandia, el docente para llegar a la sala a trabajar con niños pasa por una serie de procesos. O sea, ahí queda la persona que, no sé, que ya tiene posgrado, que estuvo un año en observación en la sala, viendo todo lo que sucedía, cómo resolver las problemáticas cotidianas en la sala de clase. Por ejemplo, cuando los niños se pelean, cuando un niño se frustra, cuando un niño viene cansado, cuando un niño viene triste con alguna problemática, etcétera. Cómo se van resolviendo ese tipo de situaciones. Con 40 niños sala en Chile, ¿podemos resolver esa forma? Si tenemos 40, ¿cómo vamos a resolver 40 niños que vienen con sueño? Porque el día anterior hubo un terremoto o un temblor y todos despertaron a las 5 de la mañana. ¿Cómo se hace con 40? Es complejo, pero los profesores buscan y buscan estrategias para poder realizarlo. Pero ¿qué pasa ahí en el sistema tradicional? El sistema tradicional te limita, porque el profesor, no, es que tiene que agregar estos contenidos curriculares que son esenciales, que si bien es cierto, está bien, pero podríamos reducir ciertos elementos que nos permitirían tener más tiempo con los niños. Más Imagínate, tiempo yo me acuerdo de estar. un poco eso pasa, a mí me pasó y lo tomé como casi una costumbre. Me acuerdo que cuando entré a la central, donde yo, de hecho, egresé, pero como jornada completa, me acuerdo que en ciertos ratos de la tarde, cuando uno más o menos sabe que los chicos están en el patio, yo bajaba, pero con el afán de conversar con ellos. Y generalmente ahí ellos se explayaban de una manera distinta que en el aula, y por lo tanto tú podías solucionar muchísimos más problemas en el aula misma, lo hacían con más confianza. Ahora también, eso también yo creo que depende mucho del grado de cercanía que tengan con el docente, porque uno antiguamente miraba para arriba al docente y no le decía nada. En la época nuestra era muy difícil hablar con un profe porque eran como dioses, y eso Claro. era lo lamentable. Ahora, yo siempre, y les he dicho, si uno puede conversar con ellos, mientras se mantengan los respetos y todo, abiertos estamos a conversar, por lo menos en mi política. Y la verdad de las cosas es que ahí resolví bastantes más problemas en patio que en una reunión en una oficina cuando me la pedían. Claro. Mucho más auténtico. Sí, porque cambia la conexión con el estudiante en el fondo, porque te ven en otro contexto, dicen, el profe no lo tengo que mirar tan arriba, sino que el profe es un igual.
Entonces, cuando uno se conecta de igual a igual con el estudiante, se genera esta sinergia natural que nos permite, en el fondo, entender la realidad de ellos. O sea, bueno, y tú sabes, hay estudiantes que tienen realidades súper complejas y están ahí todos los días y son responsables. Claro, y muchas veces no se atreven a contar su realidad por temor a vergüenza, porque se pueden reír, porque nos falta ese tipo de situaciones. Y claro, yo creo que es la forma, y la cercanía es importante, sin duda alguna. Sí, y eso, en el tema tradicional, uno le echa mucho de menos. Y cuesta hacerlo entender, y por eso lo que tú decías, pues esa suerte de resistencia que se genera por algunos docentes todavía. De hecho, yo me vinculé, algo te he contado, pero yo me vinculé también con esto y empecé primero por un diplomado, por un postítulo, y ahora estoy terminando un magíster en ciencias de la educación. Entonces, ya era un mundo completamente distinto al que uno traía, digamos, de inicio. Claro, y si lo articulas con la experiencia cotidiana, más aún, porque empiezas a entender el cómo, ¿cierto? El cómo transmitir conocimiento, cómo recibirlo de una forma distinta. Y en el fondo yo siento que tú también tienes esa esencia de irse al patio con los estudiantes. Yo también tengo esa temática de conectarme de otra forma con ellos, de socializar. Yo te digo que yo fui al principio por algunos criticados, pero yo lo entendía y yo se lo planteé de la siguiente manera: para mí es una pega, porque yo tengo que ver cómo están mis estudiantes, porque en la medida que estén bien, lo que yo haga en el aula va a tener mejor resultado. Pero si yo veo que tienen problemas y no logro descubrir esos problemas, no me van a rendir, por miles de razones. Claro. Entonces, claro, porque van a estar bloqueados, van a estar con la mente en otra parte. Para mí es básico, es una cuestión básica. Sí. Si somos una comunidad al fin y al cabo. Entonces, yo tengo que ver desde mi mirada, desde académico disciplinar o jornada completa, como le quieren llamar, dentro de las universidades, esos aspectos que no se ven hoy día a rato. Claro, y esa es una también de las problemáticas grandes que tenemos y que vienen de la base. Si todo parte de la base inicialmente. Por ejemplo, cuando el bebito llega a la sala cuna y es un bebé genuino que llega al mundo y es un ser humano que solo entrega amor y tiene necesidades básicas que debemos suplir, ¿cierto? Desde los que acompañamos a ese bebito. Y ese bebito va viviendo diferentes experiencias que depende de cómo el contexto que las viva, es el cómo se va a adaptar a la sociedad que lo circunda. Entonces después llegan, por ejemplo, ayer veía a una profesora que es francesa, lloraba mal, porque decía que se ha perdido la esencia de la educación. Imagínate, ya los niños no se conectan, a veces en clases virtuales, con pocos estudiantes, y esto no pasa solo con los niños, pasa con los adolescentes, con los adultos que están estudiando también en educación superior. Entonces te dejan el micrófono apagado, la cámara apagada, y es como que el docente hoy día está hablando muchas veces con una muralla, no sabe con qué. A mí me tocó grabar, por ejemplo, y yo decía, estoy grabando, no sé, esto virtual. ¿Sabes qué? Yo tengo la sensación que eso puede ser, pero yo no he tenido malas experiencias, por lo menos en este periodo. He tenido harta participación de mis estudiantes. Yo creo que es también como uno lo lleve. La didáctica, si eres como lúdico. Las formas de entretenerlos, de hacerlos aprender, de que opinen, de darle el espacio de opinión crítica que yo creo que también hay que buscar, porque no podemos estarnos siendo meros transmisores de los contenidos, porque al final no termina en nada productivo. Claro, termina siendo un puñado de conocimiento que se pierde en el camino, en el fondo. Exacto, nosotros somos el medio. El aprendizaje significativo es el que provoca una emoción. Exacto, y desde Entonces, el punto de vista de la emoción en el estudiante. De hecho, me pasó con 2 cursos este año en la universidad que después que yo terminé, de hecho los guardé. Y con todo orgullo lo digo, me enviaron una serie de correos agradeciéndome la gestión, la forma de hacer las clases, de darles participación, de que puedan opinar. Que también uno también tiene que ser muy objetivo, sobre todo en mi especialidad, que es compleja, como el derecho penal. Entonces uno tiene que ser muy prudente y objetivo a la vez. Eso se agradeció, entonces lo hice exponer, lo hice trabajar en foros, etcétera. Entonces
Yo creo que eso también suma. Exacto, es la forma lógica que tú tienes. Y es parte de lo que se viene, eso es indiscutible. Ahora, para ya ir cerrando, Tani, en resumen, ¿cuáles serían los elementos que debiesen considerarse o reestructurarse, ¿no es cierto?, en este currículum tradicional que tenemos hoy día? Mira, desde mi perspectiva, hay varios factores, voy a nombrar algunos, quizás no son todos los principales, pero quiero nombrar los que hoy día más me hacen ruido debido incluso a la pandemia y a la contingencia. Lo primero es que se tienen que crear de forma urgente, manuales de convivencia y manuales de educación emocional, que se trabaje la educación emocional. En base a eso, la inteligencia intra e interpersonal, el cómo me relaciono con los otros y cómo también trabajo conmigo mis propias emociones. Diferentes tipos de emociones, ¿ya? Eso debe ser clave porque hoy día la gente está en un colapso colectivo. Y hoy día no está sabiendo cómo manejar las situaciones estresantes. Eso es como primer elemento que debe estar desde el currículum. Debe estar desde el currículum. Como base que incluso teníamos olvidada, porque claro, el currículum siempre nos plantea que hay que desarrollar las 4 áreas humanas, etcétera, pero en la práctica no existen planes realmente comprometidos para potenciarlas y cómo se hace a nivel macro, porque esto no es micro, es macro. En la medida que esto se hace a todas las comunidades, a todo el país, esto empieza a generar otra forma, ¿ya? Un segundo punto elemental, lamentablemente tenemos mucho papel y poca acción. O sea, tenemos una cantidad de planificaciones, que los planes y programas, que las bases curriculares, que manual de cuánto, que protocolo, que aquí, que allá, bla, 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 bla. Un colegio tiene que hacer una cantidad impresionante de cosas, una universidad tiene que hacer una cantidad impresionante de contenido teórico, y está bien, porque hay que ordenar la educación. Y eso lo encuentro perfecto, pero debemos unificarlo en equilibrio la teoría con la práctica. Entonces, si yo hago un programa, tengo que tomar este programa y hacer un seguimiento completo. Primero diagnostico la realidad que está sucediendo, luego de diagnosticar la realidad que está sucediendo, preparo un plan estratégico, ¿cierto?, de acción, un proyecto de mejoramiento. Luego de esto, aplico este plan de acción. Después de aplicarlo, evalúo el plan de acción y después veo los resultados. Este es un trabajo que es a largo plazo. Se hace, pero no del todo completo y como debiese ser. Porque se hace mucho en el papel y se hace poco en la práctica. Porque los profes, como te explico, los directivos están colapsados porque es tanto el papel que se pierde en el camino. Entonces, una cosa a la vez. Si partimos una cosa a la vez, vamos avanzando. Si primero progresamos en que tenemos que trabajar la inteligencia emocional en los niños, en un ser humano, en los académicos, en todos, porque esto parte desde el todo, es un trabajo comunitario, de comunidad. Entonces, si voy a trabajar con el niño, no puedo no trabajar con el profe, no puedo trabajar con el, etcétera, y así. Es como el todo. Si parto de esta base, quizás primero empiezo a trabajar la inteligencia intrapersonal. Y busco las herramientas, ¿cierto?, desde lo teórico, cómo trabajarla, y luego busco las herramientas desde lo práctico, cómo las trabajo. Yo genero, ¿cierto?, esa sinergia, genero esa conexión. Va a suceder naturalmente que se van a empezar a visibilizar los cambios. Si soy constante en eso, se van a visibilizar los cambios. Si en el camino me equivoco, tengo que cambiar la estrategia y tengo que cambiarla 100 veces si es necesario. Y tengo que ser creativo para cambiarla. Si no la cambio y sigo el mismo patrón, me quedo en esa zona segura y no exploro otras posibilidades y llegamos a la situación de que estamos llenos de problemas y sin solución. Y esto ocurre en todos los niveles, Estamos llenos de problemas. Tenía un profe en el diplomado de investigación que decía, Chile tiene una particularidad. Él vino desde Ecuador a hacernos clases. Chile tiene una particularidad, dijo. Chile se queda en los problemas. Entonces, si queremos encontrar los problemas en cada espacio que tú habites, en cada espacio que circule, en lo que sea, en la casa, en el hogar, con tus amigos, en tu trabajo, etcétera, te va a encontrar lleno de problemáticas, pero no buscamos las 100 posibilidades de solución. Y al no buscar las 100 posibilidades de soluciones, cerramos las posibilidades del cambio. ¿Me entiendes? Esto aplica a educación.
cerramos esa posibilidad de cambio. Y si cerramos esas posibilidades de cambio, seguimos como estamos. ¿Me entiendes? Sí, sin duda que sí. Ahora, también ahí hay un tema de fondo también, yo creo que se ha tocado y que va muy de la mano con eso. Creo que vamos a compartir un poco eso. El tema también de la mirada del Estado, vale decir, de otorgar los presupuestos necesarios para poder hacer todos esos cambios también, porque se requiere mucho de eso. Exacto. Lamentablemente no los vemos. Entonces, se dan siempre ciertos presupuestos, ¿no es cierto? Pero se otorgan presupuestos, etcétera. Pero yo creo que nos quedamos cortos para lo que realmente necesitamos. Sí, de hecho, uno de los grandes problemas de la educación alternativa, y que bueno, Alejandro, muchas gracias por mencionar eso, porque si no casi que lo olvido, uno de los grandes problemas de la educación alternativa y de las escuelas particulares hoy día es que la mayoría han quebrado porque nadie subsidia. Son, como se dice, tierra de nadie. O sea, nadie está subsidiando este tipo de educación y es un tipo de educación maravillosa. Si la gente se da el tiempo de conocerlo, se va a dar cuenta que es un tipo de educación súper amigable con el ser humano y con su familia, y hoy día se va a perder y sería muy, muy penoso que se pierda. Hay muchos métodos que están trabajando, generando como estos cambios en el quehacer pedagógico, y parte del Estado que tome, ¿cierto?, estos elementos y tenga la capacidad, ¿cierto?, en todas las áreas, la capacidad de tomar decisiones ya realmente objetivas a lo que necesitamos como sociedad. Claro, porque yo no sé cómo lo mira el Ministerio de Educación, que obviamente es el que tiene que hacerse cargo de este tipo de temática, y por otro lado, estamos frente a uno de los derechos sociales más relevantes. Entonces, claro, cuando se habla del derecho a la educación, no se hace el distingo entre alternativa y tradicional, y por lo tanto debiesen otorgársele las mismas herramientas a una forma o a la otra. Entonces, claro, por eso a mí me llama la atención el por qué no se ha hecho, o está muy en pañales de alguna manera, y no se le ha dado quizás la importancia que hoy día podemos apreciar y que se apreció en profundidad producto de la pandemia. Y quizás un poquito antes, yo diría que porque para ser bien objetivo también ocurrió o se comenzó a manifestar esta situación de cambio a partir de octubre del 2019, porque muchas universidades terminamos prácticamente haciendo clases vía online, producto de las circunstancias que no permitían llegar a los lugares, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay... Cuando el sistema colapsó, que era natural que colapsara en el fondo. Un tiempo más que suficiente y debiese, ¿no es cierto? Debiese de alguna forma considerarse, y yo creo que a la larga la educación como hoy día tradicionalmente se expresa, digamos, va a ir decayendo y se va a posicionar sin duda alguna la alternativa. Sí, de hecho hay muchas familias que se han replanteado el volver al sistema. O sea, ya había una cantidad pero impresionante, miles de familias que ya no estaban en el sistema. Hoy día muchas familias se lo están replanteando porque se dan cuenta que el niño en casa se está enfermando menos, si lo miramos desde ese paradigma o desde ese ámbito. El niño ya no llega emocionalmente desregulado o alterado desde la escuela porque se siente seguro, en su espacio seguro en el hogar, y están pasando situaciones. Los padres lograron visualizar a través de las conexiones virtuales que en algunas escuelas, y claro, esto también es producto del aprendizaje, pero estaban conectados una cantidad de horas innecesarias y el agotamiento mental del niño se evidenciaba. Ese estrés que le provocaba fue súper complejo el primer semestre. Se ha ido reestructurando, adecuando los tiempos, algunas cosas han cambiado, en algunos lugares sí, en otros no, etcétera, pero eso se evidenció sobre todo el primer semestre. No, sin duda. El tema es súper potente y uno podría seguir hablando un día entero, pero bueno, hemos conocido acá la visión de Tamara respecto a la educación alternativa, la que yo por lo demás comparto bastante. Creo que el camino que se viene, quizá a lo mejor
podría ser incluso más lenta la llegada, pero yo creo que a propósito de todo lo que ha ocurrido en el último periodo de tiempo, como que aceleró el proceso rápidamente. De hecho, hoy día todos los procesos han sido acelerados en la vida completa. Total. Y esto agradece, porque en el fondo, si uno no cambia las formas, las cosas no van a cambiar, pues, y vamos a seguir en la lógica que estamos ahora. Por ejemplo, que también lo olvidé, la lógica de la competencia, nos enseñan desde la cuna a competir, todos competentes. Entonces, la competencia nos separa, nos divide como sociedad. No podemos estar en esa lógica. Es el convivir, el aprender a convivir, el aprender a compartir, el aprender a sentirse orgulloso y feliz por el éxito del otro y decir, wow, qué rico que te está pasando esto, y no sentir esa cosa así como, ay, ¿por qué hay? Yo alguna vez lo dije, alguna vez recuerdo que lo dije, yo en eso no me pierdo, y generalmente me trae más problemas que beneficios, porque las cosas las digo directamente. Con respeto, pero las digo igual. Por dos. Y yo les dije que si estábamos formando, no donde estoy hoy día, ojo, en otra universidad por la que pasé, que si estábamos formando estudiantes, digamos, lo peor que se puede generar es la competencia entre los pares, porque resulta que eso no contribuye mucho, o sea, nada, la verdad. Nada. Y eso genera también una enseñanza errada, y después los chicos asumen la misma postura. Entonces, hay que aplaudir al otro si le fue bien, vamos, es un todo, y por lo tanto el grupo de docentes que conforman una institución cualquiera sea, ¿no es cierto?, tienen que estar en la misma línea, ¿no? En la misma lógica, ¿cierto? En la lógica, de todas formas. Entonces, eso yo lo planteé una vez, nos miraron con muy buena gana, pero la verdad es que uno también lo siente, uno se da cuenta. Sí, porque la gente no tiene cultura de eso, sí. Imagínate, la mamá está embarazada y ya están compitiendo. ¿Qué va a ser niño, niña? ¿Qué va a ser el bebé chaguar más lindo? Etcétera. Y partimos desde esa base, o sea, el bebé ni siquiera ha llegado al mundo y ya lo están haciendo competir. Imagínate, o sea, por eso digo, entonces, más aún en la formación, en la educación, en la etapa que sea, no puede ser eso, porque ahí eso es nefasto. Termina muy mal, digamos, ¿no? Exacto. Y esa lógica de la competencia, como te dije anteriormente, la que como sociedad nos divide, nos enseñan a competir y nos dividen, no nos enseñan a vivir en comunidad, pero en una comunidad sin pisotear al otro, sin apiedrar al otro porque se equivoca. Había un ejercicio, no recuerdo en qué país, pero en un país africano, que cuando un niño se equivoca, todos los niños se ponen en círculo, con la mano en esta posición, y le recuerdan, cada uno le entrega una calificación, ¿no es cierto? Le demuestra una característica positiva de él para recordarle el ser humano que es, lo bonito que es como persona. Entonces, claro, pues desde esa lógica, y que nosotros actuáramos así como sociedad, sería completamente distinto. Imagínate estar en una sala o estar en tu casa, te equivocaste, cometiste un error, dijiste algo que no era prudente, o etcétera. Cometiste un error en el trabajo y todos se acercaron y dijeron, oye, pero sabes que no importa porque yo recuerdo lo lindo que eres como ser humano, o que tienes estas competencias, tienes estas capacidades, estas destrezas, así que no importa, avancemos, etcétera. Sería distinto, ¿no? Sin duda. Yo creo que de a poco, con toda la experiencia en el último año y fracción que ha tenido este país, yo creo que de a poco vamos en un proceso de cambio. Probablemente sea lento, no es fácil de un día para otro. El cambio cultural no es fácil llevarlo a cabo así de una semana para otra, es imposible, pero claramente se nota que para allá apuntamos. Yo creo que eso es relevante. Yo creo que en el tiempo se va a dar. Vienen momentos importantes los sucesivos y que van a acentuar quizás probablemente eso. Y en bien de la comunidad, en bien del país, independiente del gobierno de turno, eso hay que dejarlo bien claro, si el Estado y la sociedad en su conjunto las que tienen que trabajar por mejorar, ¿no es cierto?, todo, y particularmente uno de los derechos sociales, insisto, más relevantes como es la educación. Exacto, fundamentales del ser humano. Así que se agradece tu participación el día de hoy. Gracias, Alejandro, por invitarme. Un gusto conversar contigo. Igualmente. Me encantó, parece que vamos a estar días conversando porque bonito. Hay muchas cosas que
se podrían tocar y profundizar más que nada de lo que hemos conversado, ¿no? Así que, bueno, ya se dará la opción de volver a conversar por esta vía o por otra. Sí, qué linda experiencia. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, mucho aprendizaje. También me gusta mucho tu pensamiento, lo agradezco muchísimo. Y me siento contenta de haber tenido esta grata conexión. Y estamos virtualmente, pero ha sido muy agradable, muy agradable. Sí, no, esperemos que se pueda hacer esto el día de mañana ya en estudio, porque como también ya ocurrió a todos, ¿no es cierto?, que yo estoy de manera virtual, pero los programas debiesen realizarse en nuestro club, así que esperemos que se pueda hacer ya de manera presencial en poco tiempo más. Ya se están haciendo algunos, entiendo. Esperamos todos, Alejandro, tenerte acá ya en el estudio, poder traer invitados. Estamos tomando todas las medidas correspondientes y agradecer a toda la gente que nos vio. Tuvimos muchos comentarios ahí a través del fanpage, a través del Instagram. Agradecerle a todos, agradecerle a Tamara, que fue nuestra invitada. Y nos preguntaron ahí dónde quedan estos capítulos que han alojado en el fanpage del Club de los Emprendedores. Están todos los videos de todos los programas legalmente y toda nuestra programación está ahí, lo pueden buscar. Y si no, en nuestros canales de YouTube, Spotify. Así que estamos en todos lados. Alejandro, nos despedimos. Sí, pues bueno, Oscar, un gusto como siempre. Yo trataré de recuperar lo antes posible de mi pie. Tranquilo, ya va a suceder. No, sí, siendo uno ordenado, así que esas cosas así funcionan. Pero, y nada, pues siempre a disposición y nuevamente agradecer a Tamara por su participación y ahí sus comentarios tan interesantes. Mucho que hay que seguir conversando por lo demás, como dijimos, pero ya habrá tiempo para eso. Así es. Muchísimas gracias, Alejandro. Oscar, muchísimas gracias, un gusto agradezco infinitamente la invitación. Muy ya bien, pues, nos vemos, que estén muy bien. Chao. Saludos a todos. Cuídense. Chao. Nos vemos. Que estén bien. Hoy día vamos a estar entrevistando... Momento. Interrumpimos este programa para decirles a todos que nos volvimos locos, totalmente locos, aquí en el Club de los Emprendedores. ¿Qué? Sí, como lo oyen, y queremos que ustedes formen parte de esta locura. Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia, siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte del mejor club, el Club de los Emprendedores. Capacitarte Chile es una entidad líder en formación de las áreas de contabilidad, finanzas, legal, habilidades blandas, recursos humanos y emprendimiento, donde hemos estado presente a lo largo de todo el país, desarrollando distintos trabajos de capacitación de manera ética, eficiente y práctica, al cual hemos formado a más de 5.000 personas que gracias a nuestros distintos programas han tenido la oportunidad de mejorar sus competencias profesionales, encontrar trabajo o desarrollar sus emprendimientos de manera correcta. Capacitarte, el arte de capacitar.